que el Señor les continúe bendiciendo. Damos gracias al Señor porque estamos en su casa y damos gracias al Señor. Hemos estado agradeciendo al Señor porque Él ha sido bueno con nosotros. Y más allá, ¿verdad?, de quizás algo que podamos estar sintiendo de las secuelas de este fenómeno natural, pues el Señor nos ha guardado. Y no sé si ustedes vieron que Él como que insistía en dirigirse hacia nuestras islas, pero todavía en nuestra isla está el Cordero sentado sobre la Biblia. Alabado sea el Señor. Aleluya, qué bueno es el Señor. Saludamos a cada uno de los hermanos que han podido llegar hasta la casa del Señor. ¿Verdad? Valoramos y honramos ese esfuerzo y sabemos que más allá de nosotros, también en las crónicas del cielo, el Señor también ha inscrito también ese esfuerzo que usted ha hecho. Gloria al Señor, para poder llegar a la casa del Señor. También excusamos a nuestra hermana Doris, que no puede estar con nosotros en el día de hoy. Ella está atendiendo a su mamá por una situación, ¿verdad?, de enfermedad, que si no llega a ser por eso también ella estuviese aquí. Gloria al Señor, adorando y glorificando al Señor. Saludamos a nuestro muy amado presidente, el reverendo José Arturo Soto, toda la junta de oficiales a nivel internacional, a nuestro muy amado supervisor, el reverendo Charlie González, y a todos los miembros de la Junta Nacional, presbíteros y pastores, aleluya, que servimos en la obra del Señor. Vamos a aprovechar que estamos sobre nuestros pies, no seremos muy extensos. Gloria al Señor. Gálatas capítulo 5, del versículo 7 al 12. Saludamos a todos los que están conectados ahí, a los que, ¿verdad?, van a estar conectados en vivo y a los que van a conectarse más adelante. Dios les bendiga a todos y esperanzados que esta palabra pueda ser de bendición para nuestras almas. Yo sé que así será, porque la palabra de Dios siempre es de bendición para cada uno de nosotros. Gálatas capítulo 5, versículo 7 al 12. Gálatas capítulo 5, versículo 7 al 12. Gloria al Señor. Lo tenemos, hermanos. Leemos la poderosa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y la iglesia que ama al Señor dice: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para que no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que nos llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Dios, te adoramos, te glorificamos y te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. No te pido que me quites, sino que me utilices. Y de antemano yo te daré toda la gloria y toda la honra por los méritos de Jesucristo. Te pido que a través de tu palabra tú sanes, salves, libertes, bautices y hagas cosas poderosas como solamente tú puedes hacerlas. Estamos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar dando un gloria a Dios ahí bien fuerte. Gloria al Señor. Amén. Damos gracias a Dios. Estamos trabajando bajo el generador. Que damos gloria a Dios porque podemos contar con uno para que la obra del Señor pueda seguir funcionando. Bien, hermanos, en esta vida como creyentes todos estamos llamados a correr la carrera que Dios ha trazado para nosotros. Sin embargo, en este camino encontraremos muchos obstáculos, muchos estorbos, que los mismos intentarán detenernos o desalentarnos. Pero hoy vamos a hablar sobre algunos de estos obstáculos utilizando los versículos que acabamos de leer. Todos conocemos que la palabra de Dios compara la carrera o la vida del cristiano como una carrera que nosotros salimos y vamos ahí corriendo. Esta carrera
hasta que el Señor haya determinado para cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros, aunque grupalmente hablando o eclesiásticamente hablando, corremos una carrera, o sea, grupal, también cada uno de nosotros corremos una carrera individual, si pudiéramos llamarlo así, porque no todos vamos a llegar, aleluya, a la meta al mismo tiempo, a menos que todos los que estemos aquí estemos vivos en esa sonar de la trompeta y todos lleguemos a la meta al mismo tiempo. Pero si no, pues lamentablemente habrán algunas separaciones en el camino donde algunos van a dormir. Dios nos llamará o les llamará a ustedes antes de que suene la trompeta, alabado sea el Señor, y entonces ustedes estarán esperando también para que, fíjese y corrijo, porque algunos se irán de aquí antes de nosotros, pero la meta final la alcanzaremos todos a la misma vez. Alabado sea el nombre del Señor. Pero en medio de la carrera vendrán momentos difíciles, encontronazos, obstáculos, fosas de agua, como si comparáramos esas carreras que vienen con obstáculos, con vallas, con fosas de agua. Pero el corredor, el corredor se ha preparado bien para que esa carrera, cuando encuentre la valla, la pueda sobrepasar. Cuando encuentre la fosa de agua y caiga ahí, pueda sobrepasarla. Y la iglesia del Señor tiene la capacidad para correr esta carrera del Evangelio, no importando los obstáculos que enfrentemos, no empece a las situaciones que nos encontremos. La iglesia del Señor tiene la capacidad. Dije, la iglesia del Señor tiene la capacidad dada por Dios y por su Santo Espíritu y a través de su palabra para poder atravesar todo lo que enfrentemos en el camino y poder llegar a la meta final. ¿Cuántos podemos adorar al Señor? Así que dentro de lo que es el contexto histórico, la carta a los Gálatas fue escrita por el apóstol Pablo para refutar falsa enseñanza que estaba siendo promovida entre los creyentes de Galacia. Esta enseñanza decía que los cristianos debían de ser circuncidados y seguir la ley mosaica para ser salvos, lo que contradecía la doctrina de la justificación por la fe que es en Cristo. También Pablo está exhortando a los Gálatas a no volver al yugo de la ley, sino que a permanecer firmes en la libertad que es Cristo. Y o sea que Cristo les ha dado. Les dice que si tratan de perfeccionarse por la carne, es decir, por sus propios esfuerzos o buenas obras, no podrán ser justificados ante Dios, sino que deben de confiar solo en la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando vamos al versículo número 7, quisiera que mantuviéramos la Biblia ahí abierta. Dice: estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. En este versículo el apóstol Pablo está hablando directamente a los creyentes de Gálatas, pero también, aleluya, las podemos aplicar esta palabra en el día de hoy, exhortándoles a permanecer firmes en la libertad que Cristo les ha otorgado. Porque usted sabe que Cristo lo primero que hizo fue otorgarnos la libertad. Nosotros dijimos en algún momento dado, cuando recibimos la palabra del Señor y el Espíritu Santo nos redarguyó de pecado, dijimos: sí, Señor, yo quiero que tú seas mi Señor y quiero que seas mi Salvador. Y a pesar de que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor, aleluya, no es tal esclavitud como en aquellos tiempos. El Señor sigue siendo nuestro Señor, pero nos hace coherederos juntamente con Cristo. El Señor sigue siendo nuestro Señor, pero nos dice: no, ustedes son mis hijos. Alabado sea el nombre del Señor. Así que cuando recibimos a Cristo,
recibimos también, aparte del perdón de pecados, la libertad. Y no hay una de las cosas más hermosas que puede tener el ser humano, es la libertad. Cuando usted se siente prisionero, cuando usted se siente cohibido, cuando usted se siente que otro es el que determina por usted, aleluya, usted se siente inferior. Sí, comienza a sentirse menos. Alabado sea el Señor, pero el Señor Jesucristo sabe esas cosas. Y Él dice, no, les voy a otorgar el perdón, los voy a hacer hijos y los voy a hacer libres. ¿Y cuánto nos sentimos libres en esta hora? A usted nadie, quizás haya personas, y hago un paréntesis que diga, pero en esa iglesia dieron culto, qué falta de entendimiento. No, nosotros dimos culto, aleluya, y llegaron los hermanos que llegaron. Aquí nadie se obligó a llegar, alabado sea el Señor, y si no llegaban, pues nosotros dábamos cultos con los que estuviéramos. Y si era mi familia, nosotros hemos pasado también por momentos donde el culto lo hemos celebrado, mi familia también, y orásemos por los que no llegaran. Pero gloria a Dios, porque aquí hay un grupo de hermanos que se sienten en la libertad, aleluya, que libremente llegaron, y hoy adoramos y glorificamos y agradecemos a Dios por todas sus bendiciones. La libertad de la que habla Pablo no es una libertad sin restricciones, no es una libertad sin responsabilidades, sino la libertad de vivir bajo la gracia de Dios y de no estar sujetos a la condenación y al poder del pecado. O sea, no es una libertad, gloria al Señor, sin restricciones. Es una libertad que tiene sus límites, porque esto no es libertinaje, es libertad. Aleluya. Hay una grande diferencia entre lo que es libertad y libertinaje. Libertad es el estado de no estar sometido a restricciones, sino de tener la capacidad de hacer y decidir libremente. También se refiere a los derechos, cuando hablamos en términos legales, de libertades individuales reconocidos como la ley. Nosotros tenemos libertades porque la ley nos da ciertas libertades, hablando dentro de ese contexto. Aleluya. Pero el libertinaje no es lo mismo. El libertinaje es un concepto negativo relacionado con la falta de moderación y con el desenfreno moral. Y es lo que vemos. El libertinaje es lo que permea en nuestra sociedad. El libertinaje que ellos dizque llaman libertad, pero no estar en libertad, porque están viviendo en un desenfreno, que ya ese desenfreno ya ni ellos mismos pueden controlar. Y cuando tú no puedes controlar algo y algo te está controlando, ya no hay libertad, ya no es libertinaje, y ya no es libertinaje. Yo creo que, aleluya, ya son ataduras, ya son cadenas. Nosotros los cristianos sabemos que cuando esos vicios, esos placeres están ahí atando al ser humano, y ellos piensan que están viviendo su vida en libertad, y ellos están contentos y gozosos. Alabado sea el Señor. Mira, hermano, yo he visto gente que se han atrevido a decir: he recibido una bendición de Dios porque me gané un boleto a una entrada de un concierto de un impío. ¡Qué silencio! Ellos le llaman bendición a eso. Alabado sea el Señor. Pero hermanos, nosotros sabemos que la verdadera libertad la tiene aquel que ha nacido de nuevo, aquel que ha entregado su corazón a Jesucristo y vive conforme a lo que es la ley de la palabra de Dios. No hay nadie obligado, no hay nadie inducido, no hay nadie. Alabado sea el Señor. Nosotros nos hemos sometido voluntariamente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Nosotros sabemos lo que es la sumisión. Aleluya, entendemos que estamos sumisos, pero es voluntariamente.
nuevamente al Señor Jesucristo por lo bueno que Él ha sido. Porque muchos de nosotros sabemos que si no hubiésemos resistido el llamado, la palabra y la voluntad de Dios en nuestra vida, hoy muchos de nosotros no estuviéramos aquí, no estuviéramos vivos, o sabiese en qué condición estuviéramos muchos de nosotros. Así que agradecemos a Dios por esa libertad que nos ha dado. Y si el mundo le quiere llamar esclavitud, yo agradezco a Dios por ser esclavo de Jesucristo. Alabado sea el Señor. Agradezco a Dios. Sí, hermanos. Así que Pablo le dice en ese versículo número 8: he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará, sino que el que se circuncida está obligado a guardar toda la ley para no ser un transgresor. Así que ellos tampoco iban a guardar toda la ley. Pablo les dice a los Gálatas que si se circuncidan, no les servirá de nada para ser justificados ante Dios, porque estamos bajo la gracia. Esto es porque la circuncisión es solo una parte de la ley mosaica y se cumple una parte, pero no se debe cumplir toda la ley para poder ser considerado justo delante de Dios. Pero como Pablo explica en el versículo anterior, los creyentes no están sujetos a la ley, sino a la gracia de Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, la circuncisión no tiene valor para la salvación de un cristiano. Porque Jesucristo dijo: este es mi nuevo pacto, que es mi sangre. Alabado sea el Señor. Jesucristo establece ese nuevo pacto que se le llama la gracia del Señor. Estamos bajo la gracia. Así que la gracia establece que nosotros somos salvos no por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos por el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, por el derramamiento de su sangre, por esa entrega, ese sacrificio único, perfecto y eterno que hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oh, mi alma adora al Señor. Pablo también habla en Romanos capítulo 2, versículo 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exterior en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Así que él me habla de las circunstancias o de la circuncisión del corazón. Se refiere a esas emociones, a esos pensamientos y motivaciones internas que influyen en las decisiones y en las acciones de las personas. No es lo que la persona pueda ver en el exterior, es lo que hay en dentro de nosotros, que Jesucristo y Dios los ve. Aleluya. Y cuando hablamos de lo que es el interior del ser humano, son esas motivaciones como acabé de describir ahí. Aleluya. Esas motivaciones que influyen en las decisiones, en las acciones de una persona. Por eso es que la sociedad está actuando como está actuando. La sociedad está haciendo como está haciendo. No es para menos, es que están haciendo lo que hay en su corazón. Lo que los motiva es esta música con esta letra perversa, diabólica. Alabado sea el Señor, que algunos lo han declarado, aleluya, ¿cómo se llama? El escritor, ayúdeme, el compositor del año de esa basura. ¿Qué compone? No compone nada. Alabado sea el Señor. Y no me interesa buscarme una candela o que me
critiquen por ahí, que digan lo que digan en las redes sociales. No me interesa, hermano. Yo estoy diciendo la verdad. Esta música, esta letra de estos individuos, de estos elementos, alabado sea el Señor, lo que están llevando es a la juventud a hacer lo que está ocurriendo, a comportarse como se están comportando. Cero tolerancia, cero respeto por la vida, aleluya, y hago lo que yo quiera y no respeto a nadie, no hay autoridad que me detenga. Eso es lo que hay. Alabado sea el Señor. En otras palabras, las circunstancias o las situaciones del interior de una persona que la llevan a comportarse de una determinada manera. Por eso es que el apóstol Pablo dice, es importante que la circuncisión sea del corazón. Porque esto me va a hablar a mí de lo que es, aleluya, la vida del cristiano. Antes hablábamos como quiera, hacíamos como quiera, pero desde que Jesucristo entró en mi corazón y circuncidó mi corazón, y yo hice un pacto, porque la circuncisión me habla de pactos. Dios hizo un pacto conmigo y yo acepté ese pacto. Si Él tocó mi corazón, la puerta de mi corazón, fue Él que lo hizo, no fui yo. Y yo permití que Él entrase, y yo le permití al Señor que estableciera ese nuevo pacto, que me limpiara con su sangre, que me permitiera vivir bajo su gracia, bajo su ley. Alabado sea el Señor. Y Dios ha sido bueno conmigo. Oh, gloria al nombre del Señor. Vosotros, en el versículo 9, dice: vosotros que sois justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, ¿por qué queréis ser ahora circuncidados? Y Pablo les hace una pregunta: ¿por qué quieren ser circuncidados si ya han sido justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley? Sabemos que la justificación se refiere a la acción de Dios de declarar justo a un pecador, basándose en la fe en Jesucristo y en su sacrificio. Si ya ellos habían recibido el Evangelio y habían sido justificados por medio de la fe, y ya habían recibido la salvación por medio del sacrificio de Jesucristo, ¿por qué tienen que irse a buscar otras cosas? Si ese sacrificio estuvo completo, no necesitaban nada. Pero siempre hay maestros que se encargan de traer otras enseñanzas, de tratar de introducir cosas para, aleluya, y establecerlas, y peor aún, establecerlas como doctrina de salvación, cuando ya la palabra está completa, cuando el sacrificio ha sido completo, cuando no necesitamos revelación de hombre alguno que me diga a mí, aleluya, que necesito establecer tal o tal cosa para yo ser salvo. Ya yo sé lo que yo necesito para yo ser salvo. La iglesia sabe lo que necesita para ser salvo. Así que por eso es que dice que si un ángel del cielo descendiese con otro evangelio, es anatema. Y anatema, la definición es que es algo que maldito. Oígame. Pablo les advierte, pues dichas enseñanzas contradicen la doctrina de la salvación por la fe, y puede ser considerado como una forma de caer en el legalismo o en la dependencia de las obras para salvación. Yo soy salvo porque hago, pero nadie es salvo por hacer. El salvo hace. ¿Me explico? Yo no soy salvo porque haga ciertas cosas. Yo soy salvo, como acabamos de explicar, por el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, y porque yo acepté que era pecador y que necesitaba ser perdonado. Recibí a Jesucristo en mi corazón y por eso yo soy salvo. O sea que los méritos de la salvación todos los tiene exclusivamente Jesucristo. Eso es como cuando alguien compone alguna canción, y no quiero ofender a nadie con esto, pero no sé si pueda compararlo. Compone alguna canción o hace algún descubrimiento, gloria al Señor, y tiene
y él crea los derechos del autor, lo inscribe y tiene derechos del autor. Nadie podrá cantar esa letra, nadie podrá hacerle cambios, nadie podrá reproducir ese invento, si no es porque tiene los derechos, los permisos del que tiene los derechos del autor. Y el único que tiene los derechos del autor es el autor y consumador de la fe, es Jesucristo. Nadie podrá añadir y nadie podrá quitar para ser salvo. Es Jesucristo. Alabado sea el Señor. Pablo está llamando la atención, aleluya, la atención a la incoherencia de sus creencias y les exhorta a permanecer firmes en Jesucristo. No se dejen engañar, que nosotros estamos plenos y completos creyendo en Jesucristo y seremos salvos por ese sacrificio hermoso. Gálatas 5:10, seguimos por ahí corriendo por la palabra, dice: porque habiendo empezado por el Espíritu, ahora intentáis perfeccionarlos por la carne. Se les recuerda a los Gálatas que iniciaron su camino de fe por el poder del Espíritu Santo. Había unción, había mover del Espíritu Santo, así se había comenzado. Y no por sus propios esfuerzos o por la obra de la ley. El apóstol Pablo, y ustedes recuerdan todo lo que ha ocurrido aquí, todo lo que ha pasado con ustedes, fue un mover espiritual, fue un mover del Espíritu Santo. No necesitamos nada de la ley. Es que el Espíritu de Dios comenzó a moverse, comenzó a pasear, comenzó a trastocar a la gente, a cambiar los corazones, a salvar, a sanar, a libertar. Todo fue obra del Espíritu Santo, si ustedes ya lo saben. Y, aleluya, y ustedes lo han experimentado. Porque hay que cambiar, aleluya, a estas alturas. Alguien dijo alguna vez que a mitad del río no se cambia de cabalgadura. Y ya la iglesia no está a mitad del río, está a 3/4. Aleluya, ¿cómo vamos a cambiar de cabalgadura ahora? Si la iglesia de la iglesia, hermano, la iglesia nació bajo un poder, bajo el estruendo del Espíritu Santo. Aleluya, y aquel mover de aquellos que estaban esperando, aleluya, en el aposento alto recibieron el Espíritu soplado por medio de Jesucristo. Después vino la investidura del poder del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en nuevas lenguas y comenzaron a sanar, comenzaron a hacer los esclavos libres, comenzaron, aleluya, a difundir el Evangelio de Jesucristo. Vino la persecución, vino, aleluya, el mover del enemigo de las almas, pero la iglesia siguió creciendo, la iglesia siguió creciendo. Hoy por hoy no hay que cambiar de cabalgadura, no hay que cambiar, aleluya, la fórmula la estableció el Señor Jesucristo. La iglesia es un ente espiritual y necesitamos el mover del Espíritu de Dios en medio de nuestros cultos, en medio de nuestras campañas, en medio de nuestras reuniones. Necesitamos ese mover para que el Espíritu Santo siga libertando, trastocando, cambiando, libertando, sanando y haciendo todas las cosas que solamente Él puede hacer. Solamente las puede hacer el Espíritu Santo. No es el hombre, no soy yo, no son los líderes que tanto respetamos. Aleluya, yo sé que usted me ama y me respeta a mí, pero no puedo hacer nada por usted. Es el Espíritu de Dios que, aleluya, que hace cosas grandes en medio de la iglesia. Mi alma adora al Señor. Claro. Y dije ahorita que iba a explicar, no se hace para ser salvo, sino el salvo hace. Porque cuando hablo de hacer, hablo de esas obras o de ese fruto que debe de haber en todo convertido. El convertido, ya después de convertido, se siente agradecido. No se siente culpable porque ya Cristo lo libertó y lo perdonó. Se siente agradecido. Y el agradecido, pues obviamente agradece. Pues hace
obras o tiene frutos de personas que viven agradecidas. Y así se hace. Y la iglesia vive dando frutos dignos de arrepentimiento. No para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Amén, gloria al Señor. Ahora, por tanto sería incoherente que ahora trataran de perfeccionarse o de justificarse por la obra de la ley o por sus propios méritos, ya que en esto contradice la obra de la gracia en sus vidas. Pablo le está diciendo que deben confiar, como fue desde el principio, en la obra del Espíritu Santo. Aleluya, en la obra que hace el Espíritu Santo en sus interiores y no en sus propias capacidades o esfuerzos. No podemos cambiar, aleluya, lo que ya está establecido. La iglesia ha crecido, la iglesia se ha mantenido no por méritos propios de ningún hombre, se ha mantenido porque ha permanecido en los fundamentos o en el fundamento que es Cristo, en la palabra de Dios, en el mover del Espíritu Santo, aleluya. Y podrán decir que somos anticuados, enchapados a la antigua, pero eso es lo que hay. Eso es lo que frena el mover del diablo. El Señor lo reprenda. Eso es lo que hace que no solamente frene, sino que retroceda también. Eso es lo que hace una iglesia llena del poder del Espíritu Santo, que habla su palabra, respeta su palabra, ha sido limpiada con la sangre del Cordero. Le dice al enemigo de las almas: sal de ahí en el nombre de Jesús. Y tiene que salir. Muévete y se tiene que mover. Deja a mis hijos en paz y tiene que dejar sus hijos en paz. Y aún en el entorno donde usted vive, aleluya, así mismo como influye. Si hay algún brujo o hay alguien haciendo trabajo, influye en el ambiente. Así mismo, si hay un hombre y una mujer que es luz, aleluya, y sirve a Dios fielmente, cambia también el panorama a tal grado que aquel que trabaja en la oscuridad le molesta la luz del Hijo de Dios. Dije, le molesta la luz del Hijo de Dios. Gálatas 5:12 dice: quiero deciros que los que quieren ser circuncidados no solo son ellos los que hacen estorbo para no sufrir la persecución de Cristo. Vemos que los gálatas quienes quieren ser circuncidados lo hacen más por una motivación humana que por una motivación espiritual. Algunos judaizantes o cristianos que seguían las prácticas de la ley judía querían imponer la circuncisión a los gentiles como norma de salvación. Ahora, viendo lo que en aquel tiempo para aquella iglesia y para aquellos hermanos fue un estorbo en su carrera como cristianos, hoy también nosotros enfrentamos múltiples estorbos en nuestra carrera. Es por eso que vamos a ver varios consejos prácticos para nosotros hoy. Y son dos. En Hebreos capítulo 12, versículo 1, el escritor de los Hebreos se nos insta a despojarnos de todo peso y pecado que nos dificulte correr, y a fijar nuestra mirada en Jesús, quien soportó la cruz con gozo y ahora está sentado a la diestra de Dios. Esta carrera no es corta, esta carrera es un maratón que se requiere de paciencia. Yo he dicho en otras ocasiones, cuando un corredor quiere bajar tiempo, baja libras. Haciendo lo mismo, el mismo entrenamiento, si baja libras, baja tiempo. Aleluya. Gloria al Señor. El apóstol Pablo sabía lo que estaba diciendo. Insta a despojarnos de todo peso. Así que el apóstol Pablo le manda a quitarse unas libritas de esas cosas que nos asedian,
de ese pecado que nos pueda dificultar, porque una de las cosas que nos puede detener, nos puede servir de estorbo, es el pecado. El pecado siempre ha sido algo que nos va a dificultar correr, algo que nos va a dificultar caminar, algo que nos va a dificultar en la carrera del cristiano. Por eso el apóstol Pablo dice, nos insta a despojarnos no de algún peso, sino de todo peso y pecado que nos va a dificultar correr. Y hay que comenzar a fijar nuestra mirada en Jesús. Hay mucho entretenimiento en este mundo que nos quiere desviar la mirada, pero nuestra mirada debe de estar fijada en Jesucristo, porque Él fue quien soportó la cruz y lo hizo con gozo, y ahora no está sentado como algunos lo tienen todavía como un niño en un pesebre, otros lo tienen, aleluya, todavía crucificado en la cruz. Pero nosotros, la iglesia del Señor, sabemos que sí, Él nació, y nació en un pesebre, pero creció. Se hizo hombre y a los 30 años comenzó su ministerio, y a los 33 años se estaba entregando claramente allí en una cruz, pero no está en la cruz, ya no está allí, aleluya, ya Él cumplió, y ahora se encuentra nada más y nada menos que a la diestra del Padre. Allí no está llorando, allí no está sufriendo, allí está con toda autoridad, con toda majestuosidad, con todo poder. Aleluya. Que Juan en aquella visión dijo, mira, ahí está el cordero inmolado. No, what a moment please, ya no es el cordero, ahora es el león de la tribu de Judá. Ya ese sacrificio se realizó, ya no es aquel corderito que usted vio ahora cuando Él se levanta de ese trono. Oh, mi alma adora a Dios. Cuando Él, aleluya, con toda autoridad, aleluya, comience a establecer, aleluya, lo que va a establecerse en el cielo. Es el único digno, aleluya, de establecer reinos. Será el único digno de desatar sellos. Será el único digno de sentarse en su trono. Será el único digno. Ese es el león de la tribu de Judá. Yo me gozo, usted se goza, porque es el mismo que habita en su corazón y en el mío. Es el mismo que se pasea en medio de los candeleros de oro. Oh, mi alma adora a Cristo. Por eso debemos despojarnos de todo peso que nos asedia y de todo pecado. Primera de Corintios 9, 24 al 27 compara la vida del cristiano con una competencia atlética, donde cada atleta se disciplina y se abstiene de muchas cosas para obtener un premio, pero es un premio corruptible. Los cristianos por su parte deben de abstenerse, o debemos de abstenernos de muchas cosas y vivir con disciplina para obtener no un premio corruptible, sino un premio incorruptible. Un premio que no se va a dañar, no va a coger moho, no va a coger polvo en una esquina. Es un premio que me habla de la vida eterna. Y ese es el premio por el cual nosotros estamos corriendo. Quisiéramos que aplicásemos esta palabra a nuestra vida hoy. Y lo primero que tenemos que hacer es reconocer que los estorbos en la carrera cristiana pueden venir de diferentes fuentes. Pueden incluir oposición externa, dificultades internas y divisiones, como hablábamos en esta mañana, entre los creyentes. La oposición externa al cristianismo hace referencia a las dificultades, a los desafíos, a las oposiciones que los cristianos pueden enfrentar desde el mundo exterior, es decir, desde personas, desde grupos que no comparten nuestras creencias o que incluso se oponen a las actividades de cristianismo. Algunos ejemplos
de oposición externa pueden ser persecución por motivos religiosos. Ya estamos sintiendo la presión de esas persecuciones. En algunos lugares del mundo los cristianos son perseguidos, son discriminados por la fe, son encarcelados, son hasta asesinados. Gloria al Señor. También por la crítica y el rechazo de la sociedad. Muchos somos criticados, muchos somos rechazados. En algunos casos los cristianos pueden enfrentar el rechazo o la crítica de la sociedad, en general por sus creencias y por sus valores. A veces parecemos gente de otros planetas porque creemos en las cosas que tengan valor. Amén. O en los valores. Creemos en las cosas que se deben de hacer bien y correcta, y pareciéramos que somos de otro planeta. Pero eso es lo que han querido creer o hacer ver esta minoría, porque es una minoría. Porque hay mucha gente que, a pesar de no compartir quizás nuestra fe, son gente de valores y son gente de moral. Y también creen que las cosas deben de hacerse correctas. También creen que donde terminan, gloria al Señor, donde comienzan tus derechos, o cuando terminan tus derechos comienzan los míos. Que todo el mundo tiene derecho en la vida. Alabado sea el Señor. Vemos que este grupito de personas quieren hacer valer más sus derechos que los nuestros. Gloria a Jesús. Usted puede adorar al Señor. Las dificultades internas de un cristiano son aquellas luchas o desafíos que una persona puede enfrentar en su vida interior, que solamente él conoce y Dios conoce, relacionadas con su fe, con su relación con Dios. Algunas dificultades internas pueden ser la incredulidad, muchas veces sobre la fe. Cuando una persona tiene dudas, preguntas sobre su fe en Jesucristo o enseñanzas de la Biblia, hay veces que nosotros somos bombardeados para no creer ciertas cosas que están establecidas en la Biblia. Y son luchas que muchos tenemos. La depresión o la ansiedad puede ser también una lucha interna. Cuando una persona lucha con sentimientos de tristeza, de soledad, de ansiedad, y se sienten abrumadas por las situaciones de la vida. También luchas internas pueden ser luchas contra pecados. Cuando una persona enfrenta la tentación de caer en pecado, o cuando lucha por superar un hábito o un patrón de pecado en su vida. Son cosas que existen muchas veces en nosotros, que estamos luchando contra ellas y que pueden estorbar la carrera que llevamos. Pero cada una de ellas es externa, se interna. Alabado sea el Señor. Aleluya. Podemos vencer en el nombre de Jesús. Podemos sobrepasarlas en el nombre de Jesús. ¿Usted lo cree? Yo lo creo. Yo lo creo. Gloria al Señor. Tenemos que también entender que la libertad en Cristo no significa hacer lo que quiera. Estamos aplicando ya. No significa hacer lo que queramos, sino vivir en obediencia y amor a Dios, y en amor también con el prójimo. Tenemos que entender que esa libertad significa eso. Ya no voy donde quiera, ni hago lo que yo quiera. A pesar de tener una libertad, entiendo que hay cosas que ya no me convienen hacer, ni lugares que no me convienen visitar. Son decisiones muy propias. Gloria al Señor. Y número 3, identificar y superar los estorbos que pueden estar afectando nuestra vida cristiana, como la tentación de seguir las costumbres del mundo, la falta de fe o la falta de amor a los demás. Y concluyo con esto, hermano. La vida cristiana ha sido, es y será una carrera llena de estorbos, llena de dificultades, pero también llena de libertad y de alegría. Debemos esforzarnos
y ser valientes para superar todos los obstáculos que nos enfrentemos en la vida. Pero también confiar en la gracia y el amor de Dios para guiarnos y fortalecernos. Porque al amar a Dios y al amar a los demás, podemos vivir en unidad y en armonía. Y así cumplir el propósito de Dios para nuestra vida. Que el Espíritu Santo de Dios nos ayude a ser fieles. Que el Espíritu Santo de Dios nos ayude a ser valientes en esta carrera. Y que nuestra vida sea un testimonio de amor. Y la gracia de Dios nos acompañe en todo momento. Inclinemos nuestro rostro en esta mañana. En esta tarde ya. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a pesar de todas las situaciones que pudiéramos estar enfrentando, estorbos del exterior, del interior, podemos sobrepasarlas, podemos sobrellevarlas todas por la intervención de tu Espíritu Santo. Estamos en tus manos, Dios, y sabemos en tus manos venceremos y llegaremos a la meta, que es vivir por toda una eternidad con usted. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Saludamos a todos los que han estado conectados. Aleluya. Esta ha sido la voz de la iglesia del Movimiento Misionero Mundial de aquí el sector El Rito, en Barrio Nuevo, Bayamón. Dios les bendiga a todos.